Lo más importante es que España está en octavos de final de la Copa del Mundo. Después de muchísimos mundiales, España vuelve a ganar una eliminatoria. Es verdad que de 16avos de final, este mundial en un nuevo formato incluye un partido más, por lo tanto España no es que haya llegado a una ronda que no hubiese llegado antes, porque a la ronda actual ya llegamos en 2018, ya llegamos en 2022, pero al menos pasas una eliminatoria, que para mí esto no es un condicionante muy importante, ¿vale? Para mí no es que España le cambie la vida pasar una eliminatoria, pero bueno, el dato sí que está ahí, que por si había una pequeña mínima prueba que superar, al menos España ya la ha superado. Sigo pensando que la gran prueba de verdad de España va a estar contra Portugal en esos octavos. Por lo que significa los octavos de final en los últimos mundiales y sobre todo por el rival al que te enfrentas. Pero de eso ya hablaremos después. Vamos a hablar primero de lo que fue el partido de ayer, porque lo más importante es la clasificación, por supuesto. Yo siempre digo que al final en un mundial lo más importante es ganar y luego te preguntas cómo y qué puedes cambiar para ser mejor de lo que has sido antes. Pero hay que ser sinceros, como venía España y con las dudas que estaba dejando, no solamente es el ganar, sino cómo ha ganado y cómo ha convencido. A mí, lo primero que puedo decir del partido de España ayer es que ha sido el mejor partido de España en este mundial, cosa que tampoco era muy complicado, porque lo mejor que hemos visto de España era la primera parte contra Arabia Saudí, y esa primera parte podemos, no sé si confirmar, pero sí que señalar que pudo ser un tanto engañosa, porque Arabia Saudí fue un equipo de un nivel muy pero que muy menor. Ahora debatimos si Austria lo fue o no lo fue, pero en cualquier caso Arabia Saudí fue claramente peor que Austria. Entonces, ese partido, esa goleada, tenía un contexto de, vale, el rival nos lo ha puesto muy a placer, el resto de los partidos que el rival no nos lo puso muy a placer, España dejó muchas dudas. Veníamos de ese partido contra Uruguay, que la victoria nos dejaba un sabor de boca más amargo que otra cosa. Para mí ayer vimos al menos una España reconocible. Una España reconocible para mí implica que España con su planteamiento en el partido pase lo que España quiere que pase. Y que las virtudes que sabemos que la selección española tiene se vean reflejadas en la forma de jugar del equipo. Luego podemos debatir si es la mejor España posible, que para mí no, si es la España que vimos en la Eurocopa, que para mí tampoco, o si X jugadores están a su mejor nivel o pueden dar más o habría que cambiar cosas. Todo eso para mí es debatible. Lo que no creo que sea debatible y es la mejor noticia es que España volvió a ser España. O sea, ganó de forma reconocible. No ganó como contra Uruguay, que el partido fue súper incómodo, que al final es gracias a un error de Muslera. No, España ganó siendo España. Y creo que esa es la vía que tiene España para ganar el Mundial. Es muy difícil que España gane el Mundial siendo una selección irreconocible. Creo que hay jugadores, hay selecciones que tienen el talento suficiente y el momento de forma actual suficiente para en un partido regulero ganarte la Copa del Mundo. Y Francia es el ejemplo que claramente se nos viene a todos. Da la sensación de que si Francia hace un partido que es un 6, Francia te puede ganar el Mundial. Yo aquí ya venía argumentando que para mí un partido que España sea un 5,5, un 6, España no puede ganar el Mundial. España es una selección que necesita ser bastante, no sé si decir brillante, pero sí que hacer un buen juego para sentir que es una candidata real. Para mí eso España ayer sí que lo hizo. El primer punto para mí a destacar del partido de lo que fue España es la formación con la que España ayer juega. Y no hablo únicamente de táctica, no hablo únicamente de esquema, sino que hablo de nombres. Fue la misma alineación que jugó de titular contra Arabia Saudí, que insisto, es un partido que había que coger con pinzas igualmente, pero se vuelve a repetir 11 y se vuelven a ver los mejores minutos de España. Habría que analizar cuánto de contexto tiene esto, que yo puedo entender quien diga, pero es que David, contra Uruguay el partido es muy distinto, y puede ser. Pero yo creo que ayer el 11 titular que saca España es el 11 titular de gala, por el cual luego hablaremos que, en mi opinión, es el que hay que darle continuidad a lo largo del torneo. Yo creo que lo que saca ayer España, por X o por Y, no es demasiado mejorable. A partir de luego desarrollaremos más esto que acabo de plantear. En cuanto a lo que fue el partido en ese inicio, yo creo que Austria propuso una idea de persecución hombre a hombre e intentar ser un equipo más intenso que España. Creo que en ese plan de partido pudo verse reflejado él. Oye, Uruguay fue intenso en los duelos, vamos a intentar plantear algo parecido. ¿Cuál es para mí el problema? Que igual que Uruguay tenía la obligación de ir a ganar el partido sí o sí, y por lo tanto te iba a intentar siempre apretar muy arriba buscando el robo y la recuperación,
El plan de Austria ayer a mí se me quedó un poco a medio gas. ¿Austria intentó salir a ser incómoda? Sí. ¿Fue una selección fuerte? Sí. Pero no fue una selección realmente contundente en esa presión hombre a hombre. Ir a presionar hombre a hombre contra equipos que tienen tan buen toque de balón, ante equipos que son capaces de en un intercambio posicional marcarte las diferencias, es muy difícil. Necesitas tener una marcha más que el rival, y quizá no solamente una, sino dos o tres, y lo segundo, que el rival no esté acertado. El plan de Austria, si ayer España hubiese hecho un partido muy flojito, donde vemos a jugadores muy mal físicamente, a lo mejor el plan le hubiese salido. En el momento en el que España circula el balón con rapidez, los jugadores se te están viendo frescos, activos, metidos en el partido, España tiene más calidad que Austria. Y lo más normal en ese plan de partido es que España te pueda superar. Creo que el planteamiento de Austria ayer no sé hasta qué punto beneficia a España, pero yo creo que es evidente que no le perjudica. Creo que España se siente mucho más incómoda contra una selección que le pueda transitar muy rápido cuando recupera la pelota, que una selección que, mira, vaya a buscar el duelo a duelo, que haya persecuciones por todo el campo y que dejen espacios. Porque España con esos espacios puede encontrar para mí a los jugadores que son claves en metros finales, como pueden ser Lamine Yamal, como puede ser Dani Olmo, como puede ser Alex Baena. Porque cuando tú juntas tres pases, tiras una pared y hay intercambio posicional, era muy complicado que Austria no se desajustase. De hecho, yo creo que, por ejemplo, en Austria, el partido de Danso y el partido de Álava es muy bueno. Pero estaban en inferioridad prácticamente siempre, porque en cuanto España podía sortear la presión del centro del campo, veíamos a Dani Olmo recibir en posiciones cómodas, a Lamine Yamal ya poder encarar contra Leimer que estaba sufriendo, a Alex Baena también metiéndose por dentro a la espalda de los centrocampistas rivales, y en ese sentido es cuando más espacios se crean y cuando España puede marcar la diferencia. Yo creo que Austria, el planteamiento que hace, lo puedo llegar a entender, ¿vale? Lo puedo llegar a entender, pero se demostró que es una selección, la austriaca, a la que le faltan muchas cosas. Lo primero, porque cuando tú presionas y vas a intentar hacer presión hombre a hombre y persecuciones a todo el campo, más allá de esa intensidad, tienes que tener la capacidad para robar y para poder hacer daño rápido. Porque si tú presionas para intentar recuperar arriba y generar una posible contragolpe, tú necesitas jugadores que tengan esa calidad final, que te marquen esa diferencia. Yo creo que Austria eso no lo tiene. El jugador que quizá más te puede ofrecer eso es Marcel Sabitzer, que me pareció el mejor de Austria posiblemente, pero todo lo demás se quedó muy corto. Paul Warner no recibió en ningún momento la posición entre líneas con capacidad para marcar la diferencia. Romano Smith es que ni apareció. Y luego el partido de Seibal y Schlager. Ostras, yo si fuese Austria, bastante preocupación con el partido de los dos centrocampistas del RB Leipzig. Son dos jugadores que en el día a día presentan buen nivel en el fútbol europeo y ayer en el planteamiento que saca Austria están totalmente superados. Dani Olmo le ganó la espalda a ambos constantemente. Y claro, España podía juntarte 3-4 pases y encontrar automáticamente el espacio de alguno a la espalda de estos dos. Y ya cuando recibe la min para hacer el 1 contra 1, ya tienes que ir de urgencia, las ayudas de Austria no llegaban, y a partir de ahí España genera mucho peligro. Yo creo que el partido de España empezó bien. Yo creo que los primeros minutos fueron muy positivos, ya con la primera ocasión nada más empezar. Yo creo que hay un tramito entre el minuto 10 y minuto 25 que quizá España está algo más incómoda, que esa presión de Austria te está exigiendo a nivel físico y quizá tiene un tramito de coger y decir, oye, tenemos que dar un paso más. Pero es verdad que a partir del minuto 25, minuto 30, yo creo que ya España es muy superior. Desde que Mikel Oyarzabal tiene un disparo en el pico del área, que es una gran parada de Schlager, yo creo que a partir de ese punto España ya empieza a ser muy pero que muy superior a Austria. Y España ya se empieza a merecer ganar el partido. Por suerte no tarda demasiado en llegar ese gol. El gol es de nuevo un gol de Mikel Oyarzabal, como no puede ser de otra manera, ante una muy buena llegada de Marc Cucurella en banda izquierda. Aquí es donde tenemos que empezar a entender los automatismos que España empieza a ganar y que creo que estaban faltando. Y luego hablaremos lo propio con Pedro Porro también. España a sus laterales les tenía que pedir mucho más. Y tenía que demandar de ellos que también tuviesen presencia ofensiva. La España que gana la Eurocopa en 2024 iba con Nico y Lamine volando en estado de forma. Lamine Yamal entendemos que esto lo recuperará,
Pero sabemos que en la banda izquierda, a día de hoy, no tenemos ese jugador autosuficiente. Porque Nico Williams no está. Ahí el lateral tiene que sumarte un papel. No vale con que Cucurella y Carvajal en la Eurocopa 2024 fuesen jugadores posicionales para tapar las posibles contragolpes del rival. Necesitamos laterales que te puedan sumar un poquito más. Ya sea Cucurella haciéndolo por fuera, como ya sea Pedro Porro haciéndolo por dentro. Da igual qué pasillo ocupen, pero tienen que sumarte en ataque. Ya sea en la elaboración o ya sea en aparición, como es el caso de Cucurella en el primer gol. Ya esto le doy mucho valor. Y creo que la jugada en general explica bien el progreso de España en el partido. Es un balón que Rodri da ese primer pase a Pedri por delante. Aquí es donde se establecen bien las alturas del centro del campo. Qué necesario es Dani Olmo para esto, porque Dani Olmo no participa en la jugada, pero el centro del campo del que llamamos de España es el que mejor le permite a España ocupar las posiciones del centro del campo. Rodri primera altura, Pedri segunda y Dani Olmo tercera. Yo, esa España que pone a un mediapunta a la altura del delantero centro, o a ese mediapunta casi como tercer interior, a mí no me termina de convencer. Dani Olmo es el que mejor entiende esto, y por eso tiene que ser titular indiscutible. En cualquier caso, en ese intercambio de alturas, Rodri en la base es el que da el primer pase para Pedri, Pedri conduce, por fin vemos a Pedri ser un jugador que puede marcar la diferencia yendo hacia adelante. Por supuesto, es un jugador que nunca puede recibir de espaldas a portería, por eso tiene que jugar más atrás como lo vimos jugar ayer, pero sobre todo necesitamos que sea un Pedri que conduzca la pelota, que cuando él pueda sortear líneas vea posibles soluciones. Eso lo vio en el día de ayer y para mí eso tiene mucho valor en el gol que finalmente acaba llegando. Esa conducción de Pedri sorteando líneas y viendo jugadores de España por dentro que puedan marcar la diferencia acaba significando en un balón que acaba llegando a Marc Cucurella en el costado izquierdo del ataque, Baena abandonando esa posición y siendo Cucurella el que llega. Luego el balón de Cucurella muy bueno y el remate de Mikel Oyarzabal todavía mejor. Ahí España se impone por calidad, pero es que sabemos que su España puede ser la mejor selección del Mundial. En cuanto a jugadores que pueden jugar en espacios reducidos, calidad asociativa y luego talento a nivel ofensivo, España en eso no tiene nada que envidiar a nadie. O sea, evidentemente el talento que tiene Francia arriba es espectacular, pero sabemos que España en lo colectivo le puede ganar a cualquiera. Y de eso se tiene que hacer valor España y eso es lo que demostró en el primer gol. Creo que es evidente que este primer gol ya te rompe mucho el plan de partido de Austria porque es el típico prototipo de partido que Austria necesita no encajar gol y sobre todo no encajar gol pronto. Al final Austria, si lleva el partido 0-0 o empata en minutos 70, el plan ya le es válido porque ese juego de ir a presionar mucho, ese juego de incomodar y de emparejar hombre a hombre, necesita de poder aguantar mucho, que no te genere mucho. En el momento en el que España ya te está generando demasiado y te marca el primer gol, ese plan se rompe por completo. Por eso yo creo que a mí me parece que Austria es un rival bastante mejor de lo que España se ha encontrado en la fase de grupos. O sea, yo no creo que sea un rival tan flojo, pero sí que creo que es verdad que es un plan de partido que es muy fácil de romper en cuanto marcas el primero. Porque es una selección que luego con balón es que no tiene capacidad para poder darle la vuelta. Y luego de esto lo comentaremos en la segunda parte. Pero hay momentos del partido donde España ya juega muy a placer. Tanto el final de la primera parte como el tramo final también de la segunda. España se impone, España es superior porque Austria no tiene capacidad de respuesta. Y ese plan de ir a presionar con el centro del campo muy agresivo, España lo desarbola con cierta facilidad. Yo sé que esto puede ser complicado porque siempre decimos lo mismo cuando hay un partido que es muy contundente en cuanto a quién ha sido mejor y quién ha sido peor y quién no ha sido igualado, porque este España-Austria no fue igualado. Siempre está el eterno debate de, no, es que España ha tenido un rival enfrente muy flojo, ¿no? Que es lo que argumentaba Matías antes por el chat, por ejemplo. Y luego la gente que dirá, no, es que España ha hecho un partidazo y por eso ganamos 3-0. Como ha dicho, por ejemplo, antes Raulín, ¿no? Yo creo que siempre se mezcla cosas de ambas direcciones. Medir exactamente por quién ha hecho la cosa muy bien y quién las ha hecho muy mal es muy difícil. Es muy difícil, al final es imposible medir cuánto de realidad hay en que España ayer fuese tan superior a Austria. Yo creo que Austria ayer ofreció muy poquitas cosas, como dice aquí J. Moren, yo creo que eso es una realidad. Yo de Austria esperaba más de lo que vi ayer. A mí, en fase de grupos, sin parecerme una selección increíble ni mucho menos, yo creo que algún partido plantó más cara. Contra Argentina, por ejemplo, creo que Austria estuvo mejor que ayer. También es verdad que España y Argentina son selecciones muy diferentes, porque Argentina es una selección
que siendo sometida por momentos tampoco sufre. España es una selección que ese plan de partido que Argentina le dio más igual, España no lo quiere, ni mucho menos. España es una selección que si está 5 minutos metida en su propia área, se agobia. Más allá, de que contra Uruguay pasó y Laporte y Cuarci hicieron un partidazo igual, pero no es el plan de partido que a España le gusta. Argentina creo que le da un poco más igual, porque en cuanto vuelva a asociarse con la pelota y a juntarse en relación al balón, bueno, pues Argentina encauza el partido de nuevo y no le importa demasiado. España sí que es una selección que no es capaz, creo que, de sufrir tantos minutos. Insisto que contra Uruguay pudo, pero creo que Uruguay también llegaba como llegaba. Si el partido contra Uruguay se repitiese contra Brasil, por poner un ejemplo, España ese partido no lo ganaría y encajaría gol contra Brasil. Por eso creo que, por ejemplo, contra Austria es muy difícil valorar lo que vimos contra Argentina, porque Argentina es una selección que se deja más hacer. Creo que España no. España es una selección que siempre va a intentar rodearse en base a la pelota y siempre presionar de forma más o menos agresiva, pero siempre presionar. Argentina es una selección que si no presiona, pues bueno, pues relativamente tampoco está súper incómoda, siempre se mantiene en bloque medio. España es muy difícil que se mantenga en bloque medio, siempre va a estar en bloque medio alto por lo menos. Y ante eso necesita jugadores de Austria, pues que tengan más calidad. ¿Qué pasó? Contra Argentina, Argentina no encajó gol, porque Austria no tuvo la calidad suficiente como para crear peligro real. Contra España no es que no marcase gol porque no tiene la calidad, es que no tiene la calidad para crear directamente en el centro del campo. Y en base a eso, evidentemente cuando ya has encajado un gol, se te cae el plan por completo. Entonces yo no creo que Austria contra Argentina es que diese mejor imagen porque Austria jugase mejor. No, yo a Austria contra Argentina le vi los mismos problemas que contra España. Solo que Argentina y España, su plan defensivo o lo que hacen cuando no tienen la pelota son muy distintos. Y a Austria le costó de forma igual, tanto en un partido como en otro. Sí que es verdad que Austria me pudo decepcionar, sí, porque es un equipo que lo vimos inoperante en muchas fases del juego. Y en cuanto tu plan defensivo ya se cae demasiado pronto, o minuto 35, pues bueno, evidentemente es una selección ya que tiene poco que hacer. Yo creo que España, en cuanto marcó el primero, sintió que el partido no estaba puesto en riesgo. Sintió que realmente este partido sí que se ganaba y que sí se ganaba sobre todo convenciendo. Luego los goles ya de la segunda parte me parece que son producto pues del buen hacer de juego español, muy similar a la primera parte, y que lo que intentó cambiar Austria durante el partido no surgió ningún tipo de efecto. Ragnick quitó al descanso a los dos mediocentros, tanto a Seibal como a Schaberslager, porque estaban haciendo un partido tétrico los dos, pero igualmente es muy difícil contrarrestar contra eso. Metió a Chukwuemeka en izquierda para intentar hacer las ayudas a Lamine Yamal, que creo que eso sí que le pudo salir mejor. Lamine Yamal siempre recibía en un 2 para 1, ok. El tema es que cuando eso ocurre, pues mira, por ejemplo, Pedro Porro marca el segundo gol. ¿Por qué? Porque si tú haces un cambio para que Lamine acapare todas las atenciones y le fijas prácticamente un hombre, automáticamente Pedro Porro va a tener capacidad de poder soltarse más. El 2-0 que hace España es muy meritorio, porque es un balón. Lo primero, que se empiezan a juntar cerquita del balcón del área rival. Lo que siempre decimos, España a nivel asociativo en el juego entre líneas tiene que marcar la diferencia. Y luego, Alex Baena consigue encarar y sobre todo, no sé si decir que ganar línea de fondo, pero sí que poner un centro donde la defensa rival es exigida. Y luego Pedro Porro entra de segunda línea de manera fantástica. Y eso es lo que tenemos que pedir, como decía anteriormente, a los laterales de España. Yo le doy mucho valor a que Cucurella asistiese en el primer gol, a que Pedro Porro marcase en el segundo y a que de nuevo Cucurella asistiese en el tercero. El tercero quizá le doy menos valor porque ya es con una Austria volcada, demasiados espacios, el balón que mete Cucurella a Oyarzábal es bueno, pero es un balón relativamente fácil. Quizá el tercer gol le doy menos mérito, pero sí le doy mucho mérito a los dos laterales, tanto en el 1-0 como en el 2-0, porque implica que ante equipos que te pueden cerrar atrás y cuando mucha gente se asocia por dentro, los laterales se tienen que dar también muchas soluciones. Ayer Cucurella y Pedro Porro en España se las dieron. Luego valoraremos más individualmente cuál fue el partido de cada uno de los jugadores, ¿vale? Les pondremos nota. Pero yo creo que una de las grandes reflexiones que sacamos de este partido de ayer, insisto, te pudo gustar más España, te pudo gustar menos, y Austria te pudo gustar más o te pudo gustar menos. Pero creo que una conclusión que sacamos casi de forma unánime es que el 11 titular ante Portugal tiene que ser lo que vimos ayer. Por diferentes motivos. Yo creo que hay dos dudas que
tiene Luis de la Fuente en su cabeza y que yo entiendo que a lo mejor la sigue teniendo, insisto, por lo como él ha actuado, pero yo creo que esas dudas se deberían solventar. Luego los partidos son muy largos, pueden ocurrir muchas cosas y los jugadores del banquillo te tienen que dar soluciones, cosa que por cierto no está ocurriendo. Creo que la menor crítica que le podemos hacer a España es que los cambios no están diciendo absolutamente nada. Pero de manera general, yo sí que creo que el 11 titular que vimos ayer contra Portugal se tiene que establecer de forma definitiva. Más allá de que hay jugadores que son evidentes, como Unai Simón, que ya no lo van a cambiar, el Cubarsí Laporte, que es una... Bueno, para mí es la mejor pareja de centrales de momento de este mundial, posiblemente. Podemos debatirlo si la de Países Bajos ha estado a ese nivel, la de Argentina, ahí puede haber un debate, pero creo que el Cubarsí Laporte están a un nivel descomunal, un día más. Que España no haya encajado ningún gol, pues también ya es producto de esto que estamos comentando. Y luego, Cucurella creo que nunca ha habido ninguna duda. Yo siempre he dicho que Grimaldo debería ser un recurso más utilizado, pero bueno, en el 11 titular Cucurella no deja ningún tipo de duda. Y no me gustó nada su partido contra Uruguay y que ayer de repente volviese a ser incisivo, me gustó. Una de las grandes dudas era el lateral derecho, lo de Pedro Porro o Marcos Llorente. Yo sabéis que yo era de los defensores de Pedro Porro. No desde el principio, yo que fuese Marco Llorente titular en el primer partido lo entendí y yo hubiese hecho lo mismo, pero es verdad que en cuanto yo vi el primer partido, dije, aquí hay que tocar, hay que mover cosas. Entró Pedro Porro, hizo un gran partido contra Arabia Saudí, la gente que no creía en Pedro Porro y que sí creía en Llorente seguía diciendo, no, pero es que el rival ha sido mucho más fácil. Luis de la Fuente yo entiendo que pensaba lo mismo, porque probó a Marco Llorente de nuevo en el tercer partido contra Uruguay. Y oye, a mí con Uruguay me gustó Marco Llorente a nivel defensivo lo que hizo. Y luego encima dio la asistencia del gol. O sea que Marco Llorente contra Uruguay hizo un buen partido. Pero la gran realidad que yo le veo hasta España es que necesitas que tu lateral te dé mucho más en construcción. Y ese match con Lamine Yamal sea más eficiente. Y eso te lo da más Pedro Porro que Marco Llorente. Y creo que partidos como ayer lo confirman. Creo que Pedro Porro, esa forma que tiene de ocupar zonas interiores, no te las hace Marco Llorente. Quizá Marco Llorente sí que atacándote por fuera te dé más soluciones que Pedro Porro, pero es que yo no creo que eso sea lo que necesita España. Porque la Yamal casi siempre va a querer buscar la jugada por fuera. Hay alguna vez que no, ¿vale? Y ahí Marco Llorente te puede sumar, sobre todo en transiciones. Pero como el partido que más se va a encontrar España no es un partido de transiciones, es un partido de, oye, mantenemos la pelota, sumamos muchos pases y el rival en bloque bajo o medio bajo, yo creo que ahí Pedro Porro te da más cosas. Luego encima es que al Mundial ha llegado muy bien Pedro Porro, porque si Pedro Porro estuviese mal, no habría debate. El tema es que creo que mucha gente ha asimilado que Pedro Porro llegaba mal por el mal año del Tottenham, y no es verdad. Pedro Porro ha sido de lo más salvable del Tottenham esta temporada, y hemos visto que al Mundial ha llegado realmente bien. Y ya estuvo bien en otros parones anteriores con la selección española, a mí ya me había convencido. Igual que en algunos años anteriores venía dejando dudas, Pedro Porro había rendido bien con la selección últimamente. Yo creo que a Luis de la Fuente no se lo ha terminado de creer, y creo que este tipo de partidos como contra Austria ayer tienen que solventar todas las dudas. No digo que Llorente no tenga que entrar nunca. A mí Marco Llorente me parece un elemento desde el banquillo que te puede sumar, porque es un lateral muy distinto a Pedro Porro cuando estés sufriendo en un partido que vas ganando. Yo qué sé, imagínate que tenemos un Francia-España en semifinales. Y España se adelanta en el marcador. Está en minuto 60 y está sufriendo mucho porque ahí Francia tiene a Dueo, a Barcolá. En el 1-1 Pedro Porro está sufriendo. Sacas a Marco Llorente. Si es que es un elemento que puede ser muy útil. No suele cambiar nunca los laterales el Luis de la Fuente durante el partido, pero es que en mi opinión debería hacerlo, porque tenemos elementos muy útiles para poder cambiar ambos laterales. Y creo que Marco Llorente puede tener su peso. Pero yo creo que en el partido que se le presenta a España habitualmente, donde España quiere tener la pelota y muchas veces atacan estático, jugadores que te intercambien mejor ese dentro-fuera como Pedro Porro, y además que a mí Pedro Porro me parece un jugador con mucho más talento que Marco Llorente, al menos en cuanto a golpeo de balón, calidad asociativa. Luego Marco Llorente es un bicho, físicamente es una locura, pero yo creo que España demanda más eso de Pedro Porro, que además defensivamente es un buen futbolista. O sea, Pedro Porro creo que defensivamente ha crecido. Ayer contra Austria vimos muchas veces que Pedro Porro en las transiciones defensivas llegaba sin ningún tipo de problema, pese a llegar muy arriba, en los duelos no le superaron prácticamente nunca. Es que a veces se habla de Pedro Porro como si fuese un terrible defensa y Marco Llorente un excelente defensa. Yo creo que Marco Llorente es un excelente defensa en los duelos,
pero Pedro Porro no es malo en esa faceta tampoco. Y lo estamos demostrando. Así que yo creo que es una de esas dudas que hay en el 11. Si Pedro Porro, Marcos Llorente, para mí ya se debería de solventar. No sé si para Luis de la Fuente va a ser así. Luego el centro del campo, el Rodri Pedri que tanto se venía hablando esta semana, bueno, creo que queda claro que Luis de la Fuente va a apostar por los dos, sí o también, estén mejor o peor. Y luego debatimos si están mejor o peor Pedri y Rodri, pero es la pareja titular de Luis de la Fuente. Y eso creo que no lo va a cambiar de aquí al final. Y luego por delante la figura de Dani Olmo. Yo creo que era de las cosas que ninguno estábamos entendiendo. El por qué Mikel Merino fue titular contra Uruguay volvió a ser un ataque de entrenador de Luis de la Fuente. Volvió a ser una cosa que nadie entendió. Luis de la Fuente prioriza al grupo y prioriza darle minutos y digamos que a sus jugadores de confianza los mima hasta el extremo, aunque eso perjudica a la propia selección. Así lo ha demostrado Luis de la Fuente muchas veces. Y sobre todo lo hemos visto en el primer partido y lo vimos también contra Uruguay. Me sabe mal por Mikel Merino porque ha sido muy útil en la fase de clasificación al Mundial. Pero Dani Olmo actualmente tiene que jugar de media punta de forma indiscutible. No hay más. No puede haber debate. Si para mí tampoco hay debate en el lateral derecho, para mí todavía este es más evidente. Dani Olmo no puede salir del 11. Porque ya no es que Dani Olmo esté mejor que Mikel Merino, que lo está. Es que Dani Olmo te está haciendo mejor a los demás. Dani Olmo te está haciendo mejor a Pedri, Dani Olmo te está haciendo mejor a Oyarzabal, Dani Olmo te está haciendo mejor a Alex Baena, sobre todo a Alex Baena. Yo siento que tú ahí, la decisión de meter a Mikel Merino contra Uruguay ya te salió mal, y contra Austria Dani Olmo volvió a ser un elemento del juego que mejoraba a España a nivel colectivo. Dani Olmo no está haciendo cifras, no está marcando goles, creo que lleva simplemente una asistencia, pero es que es lo que acaba de decir Raulín por el chat. Siempre mejora la jugada y es un jugador que le da ritmo y velocidad a cada acción que pasa por él. Y eso creo que actualmente ni Mikel Merino ni Fabián, por diferentes motivos, porque yo creo que Fabián en esa altura se siente incómodo. Yo la sensación que tengo es que Fabián tiene que jugar donde Pedri, y si no se siente incómodo, o yo al menos es lo que estoy viendo, yo creo que eso ya hace a Dani Olmo indiscutible y en esa posición. Yo creo que todo lo que sea poner a Dani Olmo en banda izquierda, de falso 9, lo que sea, lo puede hacer, ¿eh? En algún momento puntual puede que sea necesario. Pero de partida, Dani Olmo tiene que jugar de media punta porque, insisto, es que al Rodri Pedri, Dani Olmo le está dando todavía más coherencia. Luego lo de Lamine Yamal en derecha, pues tiene poco debate. Es cuestión de que Lamine se vaya recuperando poco a poco de su mejor nivel, que ayer estuvo mucho mejor que contra Uruguay. Sí que es verdad que lo vi en la segunda parte un poco desquiciado con querer él marcar la diferencia, porque igual que en la primera parte creo que Lamine hizo un partido descomunal, creo que en la segunda a Lamine ayer le sobraron minutos. O sea, Lamine ayer lo cambian en el minuto 90 y yo tengo la sensación que lo tenías que haber cambiado, no, en el minuto 90 no, lo cambian en el 80 y pico. Yo tengo la sensación que a Lamine ayer le podías haber tirado en el 70 sin problema. En cuanto Pedro Porro marcó el 2-0, yo creo que Lamine ya era prescindible en el día de ayer. Creo que al final la tienes que dosificar y sobre todo que no se obsesione con intentar él marcar la diferencia. Y creo que ayer se obsesionó. Yo no lo vi lento. Giorgio, que tú dices, yo lo vi algo lento todavía. Yo no lo vi lento personalmente. Yo sí que lo vi con ganas, encarador. Bueno, de hecho, a Laimer en la primera parte de la que le lía es monumental. O sea, a mí sí que me gustó mucho el partido de Lamine ayer. De hecho, me pareció de los mejores. Si no fuese para los minutos finales, donde, insisto, lo vi ya algo obcecado con el gol. Y se lo mereció ayer Lamine el gol, ¿eh? O sea, le saca una, creo que es Danso o Álava debajo de los palos, que era gol o gol. Y es un gran balón que engancha a Lamine de volea. Ayer Lamine se mereció el gol y su partido para mí es para ello. Y es un jugador que siempre juega en equipo. Aquí decía Mortadelo, Lamine no tiene que ser tan chupona que jugar más en equipo. Yo creo que Lamine ayer jugó en equipo, excepto en el tramo final. Mira, fue Álava, ¿no? La que sacó esa bajo palos, decía por aquí Raulín. Yo creo que ayer Lamine sí que jugó en equipo, insisto, excepto ese tramo final. Por eso no me gustó el tramo final de Lamine, pero el resto del partido de Lamine, o sea, hasta el minuto 60-70, a mí el partido de Lamine me parece buenísimo. A mí me parece que hizo un partido del mejor Lamine, solo que no tuvo la fortuna del gol. Pero Lamine, ¿cuántos regates hace en el día de ayer? ¿Cuántas veces marcó la diferencia? ¿Cuántas veces fijó a su par? Que le dieran el MVP, para mí es una pantomima, Giorgio, porque al final los MVPs que estamos viendo está siendo una cuestión de marketing, no al mejor del partido. Se lo dieron luego a Cristiano en Portugal. O sea, ayer hay
5 o 6 jugadores de España que fueron mejores que Lamine, o al menos 3 claramente fueron mejores que Lamine. Y se lo dan a él porque es Lamine Yamal. O sea, tampoco el MVP es algo para sacar ninguna conclusión. Pero bueno, sí que creo que hizo un buen partido y es cuestión de que todavía recupere su mejor nivel. Oyarzábal, ¿qué vamos a decir de Oyarzábal? Es verdad que está teniendo un partido buenísimo, otro malísimo, ¿no? Está haciendo la imagen de España está haciendo Oyarzábal en cuanto a nivel particular. Pero bueno, creo que no hay ninguna duda. Es el 9 de esa selección. Y luego el tema de Alex Baena, por finalizar en banda izquierda. Aquí, por desgracia, ojalá el debate fuese por exceso y no por deceso, porque si tuviésemos a un Nico Williams a un gran nivel, es que seguramente ni habría debate a favor de Nico. Incluso Víctor Muñoz siendo una opción. En el momento en el que ninguno es una opción, habría que confiar en Baena casi sí o sí. Y Baena está respondiendo. Baena pasó de hacer un partido bueno el primer día, sin más, pero bueno. Algo lento todavía, seguramente, y algo errático. Pasó contra Uruguay a ser de lo más destacable, pero en un partido que España jugó mal en general. Y de momento Baena acaba ganándose el puesto en el 11 de forma indiscutible. Yo creo que ya nadie duda de que es el extremo izquierdo titular, porque no hay más donde tirar en gran parte, pero creo que a día de hoy Baena sí que nos convence ya a todos por lo que hemos visto y siendo de los mejores de ayer. Yo ya sabéis que soy muy fan de Alex Baena, lo he defendido siempre que me ha dado motivos, porque en el 11 de excepción de la liga yo lo puse a Alex Baena, ya lo dije. O sea, uno de mis jugadores favoritos ha hecho un año lamentable. Y lo dije sin problema. Aquí no se trata de defender al jugador que a ti más te gusta. No. Es valorar lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer. Y yo a Baena lo he criticado por su temporada en el Atlético de Madrid. Pero en clave selección española, yo ya dije, creo que Baena puede tener un rol. Y puede tener un papel que jugar. Mucha gente no confiaba en ello. Al final ha tenido que acabar jugando, pues porque prácticamente no había otra opción. Era él o Jeremy Pino, que está horrible, o Ferran Torres, que está también como está. Se ha apostado por Alex Baena y ha sido un acierto. Y esta hay que dársela a Luis de la Fuente. Que yo también confiaba en Baena, pero ¿cuánta gente no confiaba en Baena? ¿Cuánta gente dejaba a Baena fuera de la convocatoria para convocar a Moleiro, por ejemplo? Mucha gente dejaba fuera a Alex Baena de la convocatoria. Yo ya sabéis que sí que confiaba en su convocatoria y sobre todo creo que en el momento en el que Nico y Víctor Muñoz ya no son opciones para poder jugar, para mí eran la mejor opción para el extremo izquierdo. Y lo está demostrando. Ya se le ve mejor físicamente. Sobre todo creo que lo que más ha mejorado es el entendimiento con los compañeros. Más allá de lo mental, donde él ha hablado ya en la entrevista, se ha dicho que en lo mental lo ha pasado mal este año y que gracias a ayuda psicológica y demás ha llegado al Mundial en un buen momento también a nivel anímico y de confianza. Bayern necesitaba esto y necesitaba un partido como el de ayer donde definitivamente ya explotase y sobre todo el entendimiento con los compañeros ha mejorado una barbaridad respecto al primer día. Vimos que esta pareja con Cucurella tampoco terminaba de ser súper efectiva y demás. Vimos que Baena es un jugador que necesita meterse por dentro y ahí teníamos que ver cómo se entendía con Pedri, con Olmo. Ayer, sobre todo, con Olmo se entendió genial y con Cucurella formaron un tándem increíble. Cucurella pudiendo llegar a la línea de fondo, lo que le decía antes que yo le demandaba, y Baena ocupando esa posición de media punta izquierdo en el piquito del área, donde ahí Baena es un jugador pues que ha marcado las diferencias ya en el Villarreal. Es que Baena es un centrocampista realmente, un media punta, pues que en su carrera siempre ha jugado casi pegado a banda izquierda o caído a banda izquierda. Pero no deja de ser un mediapunta, pues que tiene esa calidad para relacionarse, para asociarse, que tiene último pase, que tiene buen golpeo, el disparo de falta que hace Alex Baena, si eso llega a entrar, bueno, le damos directamente el MVP, porque era un disparo descomunal, lástima que se fuese contra el larguero. Pero ese tipo de acciones son las que ya estamos viendo que Baena está enchufado, que está con confianza, que vuelve a estar aún en un tono físico bueno, que creo que al principio del Mundial seguía dejando alguna duda. Es el Baena que necesitamos, ya que no tenemos al mejor Nico ni tenemos a Víctor Muñoz de momento. Ya que no hay opciones que puedan ser más potenciables al típico extremo que España quiere, que es el extremo de uno para uno, pues bueno, tenemos que conformarnos con que Lamine en banda derecha es ese jugador que te estira el equipo y que te da esa capacidad de tener un juego regateador y que la otra banda tenga que ser un extremo pues que compense a Lamine Yamal, que es un extremo que haga mucho más trabajo, que sea un jugador que se asocie muy bien por dentro, y eso Baena te lo puede dar, y más si está a este nivel.
Yo creo que la conclusión más importante es esta, que este 11 titular que vimos ayer contra Austria se tiene que asentar. A mí me sorprendería... Digo que me sorprendería porque Luis de la Fuente creo que es tozudo en muchas cosas, pero tampoco Luis de la Fuente es tonto. Y Luis de la Fuente ha demostrado que cuando ha tenido que cambiar cosas y aceptar ciertas cosas, lo ha hecho. Yo en base a eso creo que el 11 contra Portugal tiene que ser este que vemos en pantalla. Yo creo que Luis de la Fuente no se va a empecinar en meter de nuevo a Mikel Merino y sentar a Olmo, o meter de nuevo a Fabián porque le gusta mucho Fabián. Yo creo que el 11 tiene que ser este. Tengo alguna duda si va a volver a meter a Marco Llorente, porque tengo la sensación de que Pedro Porro confía en él a medias, y Marco Llorente también confía a medias, pero creo que Pedro Porro es que ya ha demostrado que del 11 le sienta mucho mejor España su presencia que sin él. Así que yo creo que es la conclusión más grande que ya saco. Evidentemente eso tendrá que decidirlo Luis de la Fuente, que es quien ve el día a día de los entrenamientos y cómo están todos los jugadores, pero es que creo que actualmente tampoco hay más cera que la que arde. Estamos viendo que el 11 titular convence y los que salen desde el banquillo no, y esas pequeñas rotaciones que se hacen en ciertos días tampoco funcionan contra Cabo Verde o contra Uruguay. Así que, evidentemente, creo que este 11 tiene que ser el de Portugal, sí o también, y mucho tiene que cambiar la cosa para que este no sea el 11 ya prototipo de España en esta Copa del Mundo. Para finalizar, como siempre, vamos a poner nota a los jugadores de la selección española en base a su partido de ayer, porque claro, en base a lo que fue el partido, pues ya habéis visto que le he puesto 3 cruces a los 3 que me parecieron peores en Austria, que fueron el doble pivote, que fue terrible, ya lo he comentado varias veces, y luego también a Stefan Posch, que a mí el Mundial de Posch me ha parecido terrible, pero terrible, o sea, creo que en cada partido prácticamente ha sido de lo peor. En España no he puesto ninguna cruz ni ninguna medalla, porque siempre lo valoramos ya poniéndole notas a cada jugador de manera totalmente específica. Ya he puesto aquí en sin calificar a aquellos que ni siquiera jugaron, ¿vale? O sea, Grimaldo, Borja Iglesias, David Raya, Eric García, Joan García, Marco Llorente, Zubimendi, Nico Williams, Víctor Muñoz y Jeremy Pino. Así que todos estos que no jugaron los dejamos aquí. Y aquí tenemos a los que sí jugaron. Voy a hacer una cosa hoy de primeras, que es directamente poner a los del banquillo, porque como ninguno tuvo ningún tipo de incidencia real, creo que los podemos solventar rápido haciendo, por ejemplo, pues Pubil insuficiente. Pubil jugó 3 minutos, así que Pubil, ¿qué vamos a decir? ¿Quién más? Decía por aquí Giorgio, ¿puede ser que lleva una protección en la mandíbula? Correcto, sí. Sí, que se fracturó la mandíbula. ¿Quién más entró desde el banquillo? Mira, Fabián jugó también 5 minutos. Pues a ver, no es que sea una mala nota ni buena. Por diferenciarlo de los que no jugaron, pues los pondría aquí. El tema, Raulín, es que no calificarlos, quiero siempre marcar la diferencia. Es que a lo mejor tendría que crear una categoría que sea sin calificar. Y dejar a quien no jugaron. A lo mejor tendría que hacer eso, pero no quiero ponerlos aquí porque entonces parece que no han entrado, ¿vale? Y quiero destacar que entraron al partido, porque que entrasen al partido implica que Luis de la Fuente los miró. Es que a mí me parece un detalle muy importante en un mundial que son muy pocos partidos, indicar, aunque sean por 2 minutos, a aquellos que Luis de la Fuente dijo, ok, los voy a meter. Aunque sean 2 minutos. Porque, por ejemplo, ahora mismo Borja Iglesias o Grimaldo se van del mundial diciendo ni hemos podido debutar en una Copa del Mundo. Pubil ya al menos va a coger y va a decir, yo tengo un partido de mundial. Soy un jugador que ha tenido minutos en una Copa del Mundo. Por eso me parece importante destacarlo. Ahora, el suficiente es lo mismo que un sin valorar. No pudieron hacer nada cuando entraron porque jugaron nada y menos. Lo mismo que ponemos a Gavi también por aquí de la misma forma. Y los que sí jugaron más, porque estos jugaron, como digo, Fabián y Pubil jugaron 5 minutos, Gavi creo que jugó 10, o sea, bueno, suficiente sin más. Sí que jugaron más minutos Mikel Merino, que fue el primer cambio, junto con Ferran Torres. Estos dos fueron el primer cambio y sí que me parece más interesantes de valorar en ese sentido. Dice por aquí Giorgio, por un momento pensé que entraría Zubimendi por Rodri, yo también, porque a Rodri se le vio con algún problema físico, algo resentido, y parecía que sí, pero finalmente no. Zubimendi es otro que tampoco ha jugado, ni un solo minuto hasta el momento. Tampoco lo ha jugado Eric García, tampoco lo ha jugado Víctor Muñoz. Por eso quiero destacar esa diferencia. Que son sin calificar, pensad que son sin calificar, pero quiero indicar que jugaron y que sea visible eso. Vale, Mikel Merino y Ferran Torres, que son los dos primeros suplentes que sí que tuvieron minutos de verdad, como para poder marcar la diferencia. Igualmente creo que entraron con el 2-0. Yo hay cambios que hubiese hecho antes. No le hubiese dado tantos minutos a Lamine.
Para mí había que quitarlo en el minuto 70. Fabián por Pedri fue en el minuto también 90. Yo lo hubiese también cambiado antes. Creo que cuando Pedro Porro marca el 2-0, yo ya hubiese hecho ciertos cambios. Incluso le puedes dar minutos a Borja Iglesias también para que se enchufe, por ejemplo, en vez de Mikel Oyarzabal. Bueno, creo que de momento Luis de la Fuente no le está dando importancia al grupo, le está dando importancia a los jugadores en los que él confía. Y aquellos jugadores en los que considera residuales los tiene un poco apartados en cuanto a la dinámica de jugar partidos, ¿vale? Evidentemente no de dinámica de grupo ni de entrenamientos, pero es verdad. Ves que ahora mismo tú eres Borja Iglesias y sabes que no vas a jugar, eres Grimaldo, sabes que no vas a jugar, eres Eric y sabes que no vas a jugar, Zubimendi, salvo lesión de Rodri, sabes que tampoco. Bueno, Luis de la Fuente lo gestiona de esa manera y si va bien, pues no pasará nada. Esperamos que vaya bien. Mikel Merino y Ferran. Voy a empezar por Ferran porque me parece la fácil. Ya sabéis que yo a Ferran no he sido crítico con él cuando todo el mundo le estaba dando hachazos, porque es que falla mucho, es que es muy malo, tal, y yo siempre digo lo mismo. Se dice que Ferran es muy malo porque hay un odio generalizado a él en este país, pero Ferran no estaba jugando mal. Estaba fallón, pero no jugando mal. Ayer Ferran entra y juega mal. Y es lo que digo yo siempre, cuando está mal, se dice. Porque no es solo lo que tú haces chutando de cara a puerta en una acción concreta con un chut complicado. Es en general. Y ayer Ferran entra mal al partido. Se le vio sin confianza. Se le vio que sabe que está siendo criticado. Y se vio que tenía muchas veces disparo a portería y no quiso chutar porque yo creo que porque no quiere obsesionarse con el tema del gol o por lo que sea. Pero ayer tenía que haber chutado y tomado mejores decisiones y se le vio con poco atrevimiento. Por eso para mí Ferran ayer es un suspenso. Y Mikel Merino, por todos los cambios, es el que mejor entró. No sé si da para bien Mikel Merino ayer. Me gustaría saber alguna opinión por el chat. Si pensáis que Mikel Merino da para bien o simplemente es un suficiente más respecto a que entró y bueno, sin más. A mí me sabe más ponerlo aquí porque tampoco tuvo mucho impacto. Suficiente, ¿no? Puedo estar de acuerdo. Venga, vamos ahora con los titulares. En este caso, mira, voy a empezar en vez del orden que lo hacemos siempre. Vamos a empezar por posición en el campo. Unai Simón. Yo a Unai Simón ayer le pondría bien. Creo que estuvo correcto. Alguna salida por alto que estuvo bastante acertado, la verdad, porque Austria acabó centrando mucho en el partido. Y yo y Unai Simón lo vi bien, bastante atento, así que personalmente lo dejaré en bien. Me parece lo más coherente. ¿Qué tal, Coyuco? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vale, así que de momento, Unai Simón ahí. Unai me parece difícil de valorar, apenas tuvo trabajo. En cada partido está pasando eso. Con Toruelo pues insuficiente, porque en algunas salidas por alto la lió parda, de hecho. Aquí lo dejaré en bien. Vale. Luego iremos con los centrales. Central derecho, Pau Cubarsí. Gente, no os voy a engañar. Las notas de España están todas en la misma dirección. Hay que debatir de prácticamente cada nombre si está o aquí o aquí. A mí personalmente me parece que ayer Cubarsí es notable y que Laporte es sobresaliente. Mi opinión ayer es esta. Ayer Cubarsí cometió algún error, algún mal despeje, una jugada donde sale fuera de zona y se lo regatea. ¿Eso implica que por eso sea un mal partido? No. Para mí el partido vuelve a ser increíble. Pero para mí ayer Laporte estuvo claramente mejor. Aunque he leído mucha gente que le gustó más Cubarsí. Por ejemplo, aquí Raulín dice que Cubarsí sobresaliente. Coyuco sí que, por ejemplo, ve también a Laporte por delante. Aquí he leído opiniones dispares. He leído que hay gente que le gustó más Laporte, gente que le gustó más Cubarsí. Insisto, hablamos de este partido, porque a mí en general, Raulín, Cubarsí me está gustando más que Laporte. O sea, si hiciésemos una media de los 4 partidos, yo a Cubarsí lo pongo por delante. De hecho, los pondría a los dos en sobresaliente y a Cubarsí por delante. Pero he estado valorando lo de ayer. Ayer, concretamente, Cubarsí cometió algún mini errorcito, mínimo, que para mí hace que esté notable y no sobresaliente. Y Laporte sí que lo dejaría ahí. Luego, los laterales. Bueno, aquí creo que solventamos rápido, ¿no? ¿Hay alguien que no pondría a Pedro Porro o a Cucurella ayer en sobresaliente? ¿Hay alguien que cree que alguno tiene que bajar a notable por algún motivo? No, a mí Pedro Porro no me gustó tanto pese al gol. Cucurella las 2 asistencias ok, pero en defensa sin más. ¿Hay alguien que crea que no son sobresalientes? Pedro Porro y Cucurella, a mí me parecen muy claros, la verdad. A mí me parecen muy claros estos dos ayer en sobresaliente. Dice por aquí Raúl, Pedro Porro lo bajaría a notable. ¿Vale? Ahí está su opinión.
A mí me parece evidente el sobresaliente. Alonso los pone ahí también. Ok, vamos para mí a los dos que son más debatibles, que son Rodri y Pedri. Rodri y Pedri. Para mí, ambos son notables ayer. Creo que es el mejor partido de los dos en este mundial. Sobre todo de Pedri, que para mí Pedri estaba en bien, algún partido suficiente, tal. Yo creo que ayer sí que llega el notable y creo que Rodri más de lo mismo. Es verdad que Rodri con Arabia sí que estuvo también bastante bien y ya lo pusimos en notable, si no me equivoco. Yo pongo los dos en notable. Yo no veo ninguno de sobresaliente. Yo creo que ninguno están bien, ¿no? Yo creo que los dos sí que les alcanza el notable. Pedri primera parte bien, segunda de notable. Aquí creo que decía mejor Pedri que Rodri, siendo ambos notables. Bueno, tampoco lo estamos ordenando, ¿no? Yo creo que ambos en notable está bastante bien. Luego, Dani Olmo. Individualmente, no es que estuviese brillante, pero yo diría que es notable. Yo diría que es notable. Dice Raulini, quizá me gustó más Rodri, pero sobre todo en lo defensivo. Rodri con balón estuvo algo menos fino. Puedo estar de acuerdo con esto, Raulín, puedo estar de acuerdo. En Dani Olmo compramos notable, ¿no? Creo que sobresaliente no puede estar Dani Olmo. Yo no lo metería entre los mejores porque creo que su impacto es más colectivo que individual. Hay una jugada dentro del área que le tira un caño, no recuerdo a quién es, que si eso llega a ser gol, bueno, hubiese sido una locura. Pero creo que lo tenemos que poner ahí. Lo tenemos que poner ahí. Yo creo que sí. Luego, Lamine Yamal, para mí notable. Por mucho que ganase el MVP, para mí no es de MVP. Hay unos cuantos que me salen por delante de Lamine ayer. Para mí, creo que aquí está bien. Creo que aquí está bien. Me gustó muchísimo su primera parte. A mí su primera parte me parece sobresaliente pese a no marcar gol. Pero creo que en el cómputo general, sus minutos finales de hecho me parecieron de bien, sin más, de hecho. Demasiado precipitado a veces, demasiado egoísta, que lo hemos comentado antes por el chat en alguna que otra ocasión. Para mí también está en notable. No va a haber ninguno en bien que no sea Unai Simón, pero es que creo que el partido de España ayer es suficiente bueno como para esto. Y decía Giorgio, yo creo que veremos una mejor versión de Lamine ante Portugal. Yo creo que sí. Creo que cada vez vamos a ver un mejor Lamine. Aunque también te digo, Giorgio, está enfrente en Nuno Méndez. ¿Qué es lo que yo pienso? Que ahí quizá pues no es el mejor día para que Lamine sea la pieza diferencial. Pero evidentemente va a más. Y luego nos quedan ya Alex Baena y Oyarzabal. Que yo creo que también esto es más o menos evidente. Bueno, con Oyarzabal no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que aquí poco debate hay. Hay alguien que... O sea, esto creo que no puede dar lugar a debatirlo. ¿Hay alguien que pondría Baena en notable y no en sobresaliente? Lo mismo que he preguntado de los laterales, aunque para mí también tienen que estar aquí. De hecho, para mí el top 5 del partido es este. Para mí el top 5 del partido es este. De hecho, si lo ordenase, yo te cambio a Baena por Olmo. Para ti el partido de Olmo es mejor que el de Alex Baena. Uf, a mí eso me parece difícil de comprártelo, ¿eh? Pues yo entiendo que quizá Olmo pueda ser en lo colectivo el que más ayuda al resto, pero al final ponemos notas individuales. Ostras, a mí el partido de Baena me parece loquísimo, ¿eh? Yo, de hecho, si ordenase como tal, yo diría que esto podría ser... así. Yo diría que esto podría ser así. Rodri y Pedri es que los veo muy a la par, la verdad. Yo creo que esto podría ser así. Y luego aquí pondría... No, a Laporte, Pedro Porro, Baena, Cucurella y Oyarzabal. O sea, aquí dice Raulín, para mí los mejores fueron Oyarzabal el mejor, compro, Cucurella el segundo, compro, hasta aquí sí. Y luego tercero entre Olmo y Cubarsí, que para mí no están ni en el top 5, Raulín. Pues yo aquí en el tercero difiero. En los dos primeros sí, que estoy de acuerdo. Pero eso, yo el Cubarsí, la gente que dice que Cubarsí está en el top 3, creo que no os disteis cuenta de los errores que cometió, pero cometió algún error, ¿eh? Pero creo que a lo mejor no os disteis cuenta. Y Dani Olmo al final, bueno, yo puedo entender que eso, que mucha gente lo valora en el top por lo importante que es para el colectivo, pero al final eso son notas individuales. Se trata de valorarlo puramente individual muchas veces, y bueno, pues Dani Olmo ayer para mí no sobresale. Esto es sobresaliente, o sea, sobresalir por encima del resto. Para mí los que sobresalen claramente son los 4 primeros. Y Laporte para mí es que no le puedo pedir más ayer. Básicamente. Entonces por eso pongo estos 5 ahí arriba. Estos 5 notables. Y el propio Unai se quedan bien. Pues porque es que Unai no lo podemos valorar
de otra manera. Es que no le están llegando prácticamente nada. Y bueno, tiene ese récord de imbatibilidad que ya ha superado a los grandes porteros que se estaban tantos minutos sin encajar gol. Al final ya los de Unai Simón son 360 minutos sin encajar gol. Así que evidentemente con ese récord hay que hablar bien de él, pero tampoco está teniendo que hacer demasiado. Y yo, Luis de la Fuente, yo creo que le pondrán sobresaliente, aunque los cambios, para mí hay algunos que los tuviese que hacer antes. Pero simplemente por sacar el 11 titular, que para mí tiene que ser el titular, yo le pondré sobresaliente a Luis de la Fuente, la verdad. Yo creo que sí. Por fin Dani Olmo siendo el titular, ha confiado en Alex Baena hasta el final, y esa es suya. Y esa es suya. Y por fin metió a Pedro Porro y no a Marco Llorente, que es algo que yo vengo demandando, y ayer no pudo salir mejor. Así que yo lo dejaría así. Evidentemente son muy buenas notas de la mayoría. Lo que menos importa son los cambios, evidentemente. Pero bueno, yo creo que las notas de España son correspondientes al buen partido que hizo España en el día de ayer. Ante un rival de menor nivel, evidentemente sí. Pero bueno, decía Raúl, y lo único que no me gustó del seleccionador fue dejar fuera a Rodri. O sea, dejar a Rodri, perdón, en el campo cuando tuvo esas molestias. Le habría dado descanso. Sí, a lo mejor tenía que haber entrado Zubimendi antes en vez de meter a Pubil por Laporte, por ejemplo, en el 90, ¿no? Que eso fue un cambio casi significativo. Entiendo que para que Pubil debutase o algo así, ¿no? Y quizá a lo mejor tenía que haber dado a Zubimendi por Rodri minuto 70, ¿no? Yo creo que sí, quizá mi pequeña crítica es minuto 70, quita a Lamine, quita a Pedri por Fabián, quita a Rodri por Zubimendi, ¿no? Sí, eso lo puedo comprar. Pero como creo que es lo más importante, que es la ejecución del partido y lo que hace que España gane y convenza, en eso creo que lo más importante es el 11 titular y esas relaciones que hubo entre los futbolistas, ahí yo se la doy a Luis de la Fuente. Ha habido muchas críticas con Pedri y con Rodri previas al partido. De la gente diciendo que Pedri y Rodri, uno de los dos tenía que ir al banquillo. Y Luis de la Fuente ha insistido en esto, ¿eh? Y eso hay que dárselo. La de Baena ha insistido él como nunca. Hay que dársela. Por fin metí a Pedro Porro y mirar el partido que hizo. Yo creo que todo eso hay que dárselo. Y para mí eso compensa mucho más que los cambios que, bueno, no dejan de ser una cosa residual cuando el partido ya está ganado. En un partido que los cambios tienen que sumarte mucho, juzgaremos más la gestión de campo de Luis de la Fuente, que a mí no me suele encantar, ya lo sabéis. Pero en partidos donde lo más importante es la sinergia desde el principio hasta el final, yo creo que ahí efectivamente los cambios son anecdóticos y lo más importante es esto. Así que por eso le pondré en sobresaliente.